Hoy nos acompaña en el estudio el maestro Ulrich Richter, quien tiene en sus manos un caso muy relevante, un caso muy importante por sus particularidades, por lo singular que es el caso Google. El maestro Ulrich es licenciado en Derecho, es maestro en Ciencias Penales y le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, maestro. Buenos días, Sonia. Muy buenos días a todos tus radioescuchas, a toda la comunidad de la UNAM. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos que estamos transmitiendo desde Avenida Universidad 2219 en las instalaciones de la Universidad a Distancia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Pues bueno, vamos a entrar de lleno a este caso porque creo que hasta la hora se nos puede hacer muy cortita, ¿verdad? Maestro Ulrich, ¿pudiera ubicar a nuestra audiencia sobre en qué consiste este caso Google y posteriormente hablarnos un poco de cuáles fueron los antecedentes? Claro, porque además de todo pues es una situación personal y yo creo que de aquí la audiencia puede sacar una gran enseñanza práctica. Cualquiera podemos estar en esa situación y muchos no sabríamos cómo conducirnos. Así es. Mira, yo te explico. Los antecedentes del caso derivan de que tu servidor ha estado en el activismo ciudadano durante varios años. Y este activismo yo lo he compartido en las redes sociales con distintas ponencias, con distintos libros, uno de ellos el Manual del Poder Ciudadano. Entonces, este libro ha sido pues materia de varios foros, de varias presentaciones con coloquios ciudadanos. Y de ahí fue que realicé un blog sobre estas actividades ciudadanas y basado en este texto, ¿no? Entonces sigo yo con mis actividades ciudadanas y también paralelamente ejerzo la abogacía. Como tú sabes, pues litigo. Y en alguno de estos asuntos familiares que recuperamos a una menor que ha dado mucho vuelo porque se le había quitado su ex marido a nuestra clienta. Y es un grupo de políticos que quisieron realizar una serie de blogs de alguna manera para primero minimizar las redes sociales en relación a este asunto y después pues para dejar un dardo hacia mi persona y hacia mi imagen. Entonces fue cuando retiraron los primeros, fueron 5 blogs, retiraron 4 y quedó uno solo en donde es difícil poder llegar hasta el autor intelectual de la autoría de este blog. Y este blog lo que hace es copiar el blog inicial sobre mis temas ciudadanos y de alguna manera dinamitarlo, diciendo cuestiones que carecen de la realidad. En esencia, le cambian el título a la obra y le ponen como labardinero y señalan que en el ejercicio de mi abogacía soy el rey del lavado de dinero. Entonces, este blog, lo primero que hay que puntualizar aquí con la comunidad de la universidad, que el blog ilegal, que yo le llamo apócrifo, que explota las imágenes del suscrito, no está basado en notas periodísticas. Creo que esto es muy importante aclararlo como primera premisa, de que en este debate no quiero yo bajar ninguna publicación periodística que sea real, que me pueda doler o que no me guste, porque mucho en este debate de las plataformas digitales como es Google, como es YouTube, o de las mismas del Internet, donde hay notas periodísticas que aparecen, pues hay ciertos políticos que les duelen, ciertos actores políticos que no les gusta que aparezcan esas notas, ¿no? Aquí lo primero que hay que aclarar es que no es un debate de libertad de expresión. Es decir, no estoy yo pidiendo que el ejercicio de la libertad de expresión en un régimen democrático pues pueda ser avasallado por algún reclamo mío. Sino es totalmente distinto, sino un blog ilegal apócrifo que copia y destruye el blog ciudadano de tu servidor. Entonces, eso es lo primero que hay que ver en este tema, de que en este asunto no se está debatiendo la libertad de expresión, no se está debatiendo de alguna manera que hay un choque de derechos fundamentales como la dignidad humana contra la libertad de expresión, ¿no? Sino lo que se está ponderando es este tipo ahora de noticias falsas, de noticias inventadas, que como ustedes bien saben ahora en las redes sociales ha cobrado mucho auge por las pasadas elecciones de los Estados Unidos y que varias redes sociales como Facebook están reglamentando ya estos de las noticias falsas como pudiera ser este blog.
Sí, esto es muy interesante, esta puntualización, porque en efecto es muy diferente Es muy que diferente, ¿no? otra persona opinara de manera distinta y no que se esté utilizando, en este caso, el Internet para causar daño, ¿no? Así es. Para Sí, porque causar daño este es totalmente, famoso, no yo es creo que uno de los grandes descubrimientos de esta cuarta revolución industrial, diríamos. que está convertido en esta revolución tecnológica o en esta revolución digital. Y el gran descubrimiento, pues, es el Internet. Entonces, Sí. yo creo que ha sido tan vertiginoso el avance de esta red tecnológica del Internet, que ha sido muy superior a los avances en otras ciencias y desde el punto de vista también jurídico, ¿no? Ah, no, desde luego. Entonces, Desde luego. y viene aquí, hablando ya de esta red del Internet, pues viene un gigante tecnológico que yo creo que es de los que mejores ha entendido este gran descubrimiento de esta cuarta revolución industrial del Internet, que es esta empresa Google, ¿no? Con presencia en todo Con presencia el mundo, ¿verdad? en todo el mundo, y que hay que reconocer que yo a raíz de este asunto, pues he tenido que estudiar en primer término, pues quién era mi contrario, ¿no? Una empresa de tecnología de primer orden, y que es la segunda empresa que más vale en los Estados Unidos, bueno, en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, y la segunda empresa que más vale en el mundo, ¿no? Entonces este es un gigante tecnológico que nace de dos fundadores, de Larry Page y Sergey Brin, que estudian en Stanford, y su tesis doctoral es sobre el motor de búsqueda. Y ellos, hay que reconocerlo, tienen pues una buena enseñanza del papá de Larry Page, que es Carl Page, que lo lleva a su hijo a una serie de conferencias siendo niño sobre inteligencia artificial. Y yo te hago te recalco que por cuestión de mi edad, que no soy muy mayor, sí, pero todo este mundo tecnológico para mí, que tengo ya 50 años, un poquito más, pues todo este mundo tecnológico, pues yo no lo viví en mi época de niño, de estudiante, ¿no? Hoy vemos los chicos, hoy vemos los jóvenes, pues que ya conocen perfectamente este mundo de las tecnologías, ¿no? Y nos pueden enseñar, mira, este aparato, este teléfono, tiene todas estas aplicaciones, y ellos nacieron con este avance tecnológico. Sí. Entonces, yo, que estudié la profesión de abogado, como decíamos, más inclinado a las ciencias sociales, pues siempre vi con un poquito de lejanía a las matemáticas, porque la verdad no les entiendo realmente. Y para mí siempre ha sido una disciplina muy difícil, y que hoy reconozco que parte fundamental son las matemáticas. ¿Y por qué parte fundamental? Dice, oye, ¿qué tiene que ver el caso Google con los fundadores, con las matemáticas? Porque yo creo que esta revolución digital ha sido plasmada en genios matemáticos como son los fundadores de Google. Y por eso, a raíz de este caso, he venido escribiendo pues algunos apuntes que sirven para crear el desarrollo de este asunto tan polémico y tan interesante. Y yo denomino hoy a los fundadores de Google como los nuevos pitagóricos. Dice, oye, abogado, pero ¿por qué los nuevos pitagóricos a los fundadores de la empresa Google, que mantiene un blog ilegal y que le está dañando su imagen? Porque hay que entender quién es nuestro contrario, y nuestro contrario es una empresa que es basada en el número. Y los pitagóricos, una de sus líneas de acción, ellos decían que el origen era también el número. Y estos señores de Larry Page y Sergey Brin, pues son unos conocedores de esta filosofía matemática, como antiguamente habían sido los pitagóricos. Tú sabes que Tales de Mileto decía que el origen era el agua, y Euclides que decía que el fuego. Pero ellos dicen el número. Los pitagóricos señalaron esto como el origen fundamental. Y hoy los volvemos a recordar, o vuelven a reencarnar en estos principios, que a través de las matemáticas, pues es como se maneja hoy toda la tecnología. ¿Y por qué las matemáticas y la filosofía? ¿Y por qué les llamo filósofos? Porque yo creo que estos gigantes tecnológicos, no solo Google, como Microsoft, como Apple, han cambiado nuestro modo de convivencia. Y se han cambiado nuestro modo de convivencia, nuestras prácticas comerciales, nuestros modos de leer, de lectura. Hoy tenemos, como lo digo en este ensayo que estoy haciendo, pues de Gutenberg al libro electrónico de Amazon. Entonces, hemos visto que todos estos personajes de los gigantes tecnológicos o de los colosos
han innovado tanto que nos han cambiado la forma de convivir, ¿no? Como lo repito. Y por eso yo los puedo de alguna manera, algunas gentes podrán estar de acuerdo conmigo o no, de que son los nuevos filósofos, porque a través de las matemáticas, vía la tecnología, han cambiado los modos de convivencia. Radicalmente. Radicalmente. Entonces vamos tejiendo nosotros estos antecedentes para irnos ubicando que nuestro contrario, esta empresa, pues maneja el arte de las matemáticas, maneja el arte de los algoritmos. Y todas estas cuestiones, primero el silogismo, que fue fundado por Aristóteles, y después el algoritmo famoso, ¿no? Y llegamos del algoritmo a la famosa inteligencia artificial, que son uno de los grandes precursores de la inteligencia artificial, estas personas de Google. Y si tú me dijeras, bueno, yo soy un iniciado ahora en estos temas de la inteligencia artificial, donde todos estos precursores, desde Alan Turing, pues pensaban o estaban creando una máquina que fuera más inteligente que la inteligencia del ser humano. Entonces vemos cómo esta revolución digital aspira a esos postulados sumamente ambiciosos y que también son parte hoy del debate de que en el juicio que vamos a comenzar a ver sus entrañas, pues estamos en presencia de que Google ha planteado en este caso una serie, como argumentos de defensa, de algoritmos, de parte de su inteligencia artificial, y vamos a explicarlo por qué. Sí, esto pues sí es de llamar la atención porque en efecto ellos tratan de superar a la mente humana. Así es. Ellos son creadores de ciencia, de tecnología, pero de pronto yo creo que tampoco se dimensionó qué podía suceder con el resultado. Es como en muchas de las invenciones humanas, ¿no? En la misma química, una sustancia. Bueno, recordemos el tema de la bomba atómica, ¿no? Así es, todas estas creaciones, ¿no? Del hombre, y que pues lo que puede empezar como un desafío para la ciencia y para la tecnología. Pues, y para nosotros mismos. No, desde luego, digo, ¿verdad? En eso comparto totalmente la misma experiencia, somos más o menos contemporáneos, yo creo, y en efecto, o sea, en los primeros niveles nos tocó ya los medios prácticamente, pues cuando estábamos en la universidad. En la universidad, ¿no? De ese modo. Nos queda... Y mira, y si quieres, ya en el siguiente segmento, vamos a empezar ya a la naturaleza del caso específico, pero bueno, habría que explorar toda esta gran riqueza que hay dentro de este caso, ¿no? Y de esta polémica, que si son o no los nuevos pitagóricos, estos genios tecnológicos, ¿no? Claro, en el siguiente segmento platicamos ya sobre la esencia del caso Google. Muchas gracias, Ulrich. Vamos a un corte institucional para escuchar algunos avisos. Me traigo mi apuntador ahí recordando qué tengo que decir, pero... ¿Le damos continuidad, doctora? Sí. Sí, ¿listos? Vamos a grabar en 5, 4, 3, 2... Y entonces, mira, retomando lo que habíamos dicho al inicio, de este bloque ilegal, que lo pueden ustedes, los radioescuchas, mirar, actualmente está, como se dice, en el aire, en la plataforma de Google, y tiene una denominación pues muy lacerante que se llama Ulrich Richter Chingaderas a la Patria. Si tú te vas al buscador de Google y pones mi nombre, el primer resultado de búsqueda es este blog. Entonces, como te decía, mi actividad, poca o mucha del activismo ciudadano, que me ha dado por defender las causas ciudadanas y escribir sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos, pues estoy en las redes sociales. Y fue cuando me dicen algunos colegas, compañeros, activistas, me dicen, oye, pues aparece un blog que no es grato, que no es bueno sobre tu persona, ¿no? Sí. Y como te repito, cuya denominación, Ulrich Richter Chingaderas a la Patria, en el cual se fomenta el lavado de dinero, que eso es muy importante advertirlo. Fue cuando le comenté con varios técnicos en redes sociales, me dijeron, no, mira, esto es muy fácil, puedes hablar con las personas de Google, y Google de inmediato, cuando vean tu inconformidad, lo va a retirar. Entonces preparé una carta y la dirigí a la empresa que está aquí en México, Google México, que estaba domiciliada en Paseo de la Reforma 115 en esa época, y a su director general, Lino Catasuri, un argentino que hoy curiosamente
ya no es director de Google México, sino fue enviado a una misión, yo diría que espacial a Dubái, ¿no? Espacial porque, bueno, sí, claro, lo cambiaron de hemisferio por algunas situaciones también que se deben de investigar. Entonces, presenté la carta diciendo que no solo era apócrifo, no solo explotaba mi imagen sin mi consentimiento, sino que había alterado la portada del libro y que fomentaba una conducta ilícita. Y esto es importante porque dentro de las condiciones para que tú puedas subir un blog a la plataforma de Google, se dice que no va a subir un blog que fomente una actividad ilícita, y por un ejemplo de que incluso bebidas alcohólicas no subirán ningún blog. Entonces, tratándose de lavado de dinero, encajaba perfectamente en este supuesto para advertir de que no podría subirse el blog por contradecir o por confrontar una de las propias políticas de Google. Ya no dijeras desde mi punto de vista, sino del de la propia empresa, que es la responsable, en este caso Google, ¿no? Y que ellos fijaron sus condiciones. Entonces, mandé la carta y paralelamente hice una denuncia de hechos, porque en mi ejercicio profesional, pues lo que tú sabes y lo que yo he dicho hoy, es que si quieren saber de ti, pues pregúntale a Google, ¿no? Sí, ya no hay que dar currículum cuando uno va a pedir un trabajo, o uno quiere ganar un cliente, o uno va a un banco como abogado, pues antes nada más es muy fácil que cualquier persona que lo vaya a recibir a uno, pues googlealo, ¿no? Sí, yo recuerdo en algún libro, y era una novela, se conoce dos personas, quiere emprender una relación y le dice, bueno, pues si quieres conocerme, búscame en el Face. En el Face, ¿no? Así, esa fue la expresión. Así es, ¿no? Y búscame. Y entonces yo por eso hoy te puedo decir que llevando el caso con todas las reflexiones que he tenido, pues hoy el buscador de Google es el gran oráculo de la antigua Grecia. ¿Te acuerdas que en los oráculos, tú pregúntale a Google lo que quieras? Y lo han sostenido los propios fundadores de Google, que es casi perfecto su motor de búsqueda de contestarte cualquier pregunta. Y tú recuerdas que los oráculos en la antigüedad era donde uno iba y pensaban que los dioses o los sacerdotisas te daban respuesta o te iluminaban para el punto que tú querías. Y hoy pues pregúntale a Google, ¿no? Sí. Y lo vemos en un producto de Google, en el Waze. Vamos a un lugar, pues pone el Waze y nos va a llevar. Sí. Y ahí vemos los avances, ¿no? De la inteligencia artificial, de un algoritmo plasmado en un teléfono, ¿no? De qué tanto ha sido tan importante y revolucionario, de que pues, hoy nos llevan hasta un lugar que nosotros pues nos iba a tardar el doble de llegar, o no sabíamos cómo llegar a dicho destino, ¿no? Entonces, se plantea esta denuncia de hechos para evitar, pues, también tomar parte por la usurpación de persona, que se investigue por parte del Ministerio Público, y ahí en esa averiguación se pide el apoyo de Google para que con su tecnología, pues nos podría ubicar de dónde fue el dispositivo o la máquina o la computadora que subió al aire este famoso blog. Y ahí empezamos de ver la falta de acción, la falta de cooperación de las autoridades de Google cuando tuvo una actitud pasiva y no retira el blog. Entonces, ante estos eventos de tener la denuncia penal, donde ya habían comparecido la reina, la madre de todas las empresas de Google, nada más y nada menos que Google Inc., y se había enterado ya pues la existencia de un blog ilegal, pues la investigación penal y además, paralelamente, la carta que se había recibido por parte de la empresa Google. Y fue cuando, ante la negativa de ellos, la omisión y el silencio de bajar el blog, pues como litigante decidí emprender una acción de daño moral, donde pido pues que retiren el blog de la primera prestación, y fue cuando inicia esta batalla con el gigante tecnológico, y demando yo a Google Inc., demando yo a Google México, que fue la persona moral que recibió la carta, y demando al director general de Google México, Lino Catasuri, que era el destinatario de la misma. Claro. Y entonces, en ese momento, hay que advertirlo, que el autor material, por la falta de cooperación de Google y por la falta de tecnología, pues de la Procuraduría del Distrito Federal, pues íbamos muy lentos con la ubicación del autor material, que eso también es muy importante, ¿no? También el autor material para subirlo a esta demanda.
Hoy te puedo decir que ya fue ubicado el autor material después de 1 año y medio, casi de nosotros realizar con grandes investigadores tecnológicos y por parte también de la Policía Cibernética de la Policía Federal, que por este medio pues les doy mi gran reconocimiento, que sí tiene una excelente infraestructura. Entonces, la sorpresa es que Google contesta la demanda, Google Inc., igual que las otras, que los otros 2 demandados, teníamos 3 demandados, y Google contesta que el juez mexicano no es competente. ¿Por qué? Y entonces dice, oye, mi domicilio está en Mountain View, en los Estados Unidos, y en el análisis que yo hago, pues era el diagnóstico que teníamos, que Google ha ido por todas las reclamaciones que ha tenido en el mundo entero, diciendo que el único domicilio y donde puede ser localizado, por así decirlo, el motor de búsqueda, pues es en los Estados Unidos, el Mountain View, en California, y que ahí debe de ser el enjuiciado. Esto nos lleva a varias reflexiones. Es evidente que hay muchas personas que pueden estar lesionadas por lo que aparece en estas páginas de Google o en estos buscadores de Google, y que el tener esta estrategia, entrecomillado legal, pues puede evitar una serie de reclamaciones o de demandas, ¿no? Ese es el primer postulado. El segundo postulado es que desde el punto de vista monopólico también pueda evitar las investigaciones de esta índole, y si nosotros mismos buscamos en el oráculo de Google al propio Google, pues nos damos cuenta que la Unión Europea ha realizado investigaciones sobre estos tópicos de impuestos, sobre los matices de temas monopólicos, ¿no? Y hay un antecedente de derecho al olvido en España del caso Costeja, que es en España también donde se dice que va a ser también competente el Estado español para ver este caso. Y el nuestro ahora es el segundo, donde Google pues nos dice que no solo no tiene domicilio, que eso es muy importante, sino que no tiene oficina de enlace, que no tiene sucursal, que no tiene ninguna oficina que le pueda auxiliar en México. Y para sorpresa de todos, pues hay un edificio muy bonito en Montes Urales, en la calle de Montes Urales, en las lomas de Chapultepec, pues con todos los logotipos de la marca Google, ¿no? Sí. Entonces, ahí es cuando yo advierto que estoy en presencia de un algoritmo y que me estoy enfrentando a una máquina. Porque ante la lógica de los abogados podríamos decir, bueno, ¿cómo vas a contestar que no tienes una oficina de enlace, que no tienes una oficina de sucursal en México y aparece en Montes Urales una oficina con tu marca, ¿no? Y no solo es, aparece en tu buscador, en tu oráculo de Google, oficinas en el mundo, y aparece México. Entonces vemos cómo está, existe Google México, ¿no? Vemos cómo esta dualidad de que comercialmente, pues sí existe Google México, como tú acabas de decir, doctora, para comercializar, para realizar todos los temas de publicidad, que es el eje toral de los ingresos de Google, y fomentar toda la publicidad que aparece en el motor de búsqueda. Y vemos otro submundo, otro camino paralelo, donde tratan de evitar y de desconocer este tipo de situaciones. Y es cuando yo digo, bueno, me estoy enfrentando a un algoritmo, me estoy enfrentando a una máquina. Ellos, el algoritmo que sirve para resolver problemas, pues hicieron los pasos a seguir de cómo no caer en una jurisdicción de un país extranjero, y hicieron estos pasos. No tengo domicilio, sucursal, oficina de enlace, no existo en México, ¿no? Entonces a eso es lo que yo le llamo que en este juicio, pues viene ya el primer debate de un postulado de un algoritmo de inteligencia artificial con la justicia. Entonces vemos que este avance que tú lo decías, doctora, que tanto el tema de la inteligencia artificial, que ellos lo han utilizado a cuestiones de responsabilidad médica y a infinidad de matices, pues para ellos, siendo los reyes de los algoritmos, como te dije, siendo los grandes conocedores del Internet y de la inteligencia artificial, pues un experimento más es, voy a hacer un algoritmo que le pueda dar seguridad de que en ningún país me van a poder juzgar. Entonces la trascendencia de esta primera fase del asunto es que se pone en la báscula de la justicia, el debate de un algoritmo planteado por la empresa Google con los derechos humanos.
de cualquier índole. Y fue cuando la excepción de incompetencia, porque ellos plantean con todo este argumento de no tener oficinas, lo plasman en una declaración jurada. No solo lo dicen como un argumento, sino el prosecretario del Consejo lo dice en una declaración jurada, que es cuando nosotros decimos, bueno, todos estos pasos del algoritmo culminaron con una declaración jurada para hacer creer que efectivamente no tienen oficinas, y no solo eso, sino que incluso te demuestro que no tengo oficinas sucursales con una propia declaración jurada cuando existe el domicilio, ¿no? Entonces ahí vemos cómo este algoritmo basado en la defensa de Google pues fue hecho por técnicos tecnológicos, pero no fueron, desde mi punto de vista, como ha resultado, valorados por el departamento legal o litigante de Google. Podría ser a lo mejor algunos abogados cuya experticia la rama corporativa, pero no la rama litigiosa, y eso viene plasmado en que en primer término se les desecha la excepción de incompetencia, porque yo cumplía con reglas procesales específicas que existían 3 demandados, y contra esa resolución que fue pronunciada por la 8ª Sala del Tribunal Superior de Justicia viene un amparo de Google. Y ahí viene lo bonito, porque este amparo le es negado a Google, porque le dice, oye, mira, ya repasamos tu algoritmo, tu razonamiento de que no tienes oficinas, pero algo se les ha olvidado. Y aplican el artículo 1 constitucional, el principio de convencionalidad de los derechos humanos, y señala en que yo creo que es la semilla del asunto, la semilla del precedente importante, donde dice, tú me podrás decir todo lo que tú quieras en tu algoritmo, pero yo tengo que aplicar el artículo 1 constitucional, el principio de convencionalidad, el principio pro persone, atendiendo a que el señor Richter viene a pedir que se le administre justicia en su país por una cuestión en el Internet. Y parte fundamental de su demanda es que él señala que hay una afectación a su derecho fundamental de dignidad humana, y por eso debo de darle mayor jerarquía, tratándose de un tema de derechos humanos, a la cuestión que se plantea, y que esté por encima, como lo dice el artículo 1 constitucional, los derechos fundamentales de tu silogismo o de tu algoritmo que me viniste a plantear. Entonces yo creo que en esencia, si lo traspolamos a varios eventos, pues hoy, a varios eventos por materia, pues hoy vemos que este argumento de inteligencia artificial pues choca con los derechos fundamentales, ¿no? Sí, entonces ahí vemos cómo estos postulados de que vamos a ser una máquina más inteligente, pues no pueden ser más inteligentes que el ser humano, claro, por más ambicioso. Ahora te puedo exponer que en enero fue la feria esta tecnológica en Las Vegas, donde van todos los genios tecnológicos, y fue el CEO de Google y expresó una ponencia que ha causado mucha polémica, y dijo que la inteligencia artificial es el mayor descubrimiento de la humanidad más que el fuego. Y el fundador de Alibaba, de los chinos, pues dice que no está de acuerdo, porque la inteligencia artificial tiene cosas positivas y tiene cosas negativas, como robotizar a muchos empleos y quedar fuera de empleo la fuerza laboral de los seres humanos, ¿no? Sí. Entonces, este debate, si quieres, lo voy a volver a tocar en el próximo segmento, porque es sumamente interesante de esta proyección y de los alcances de lo que hoy se está planteando en las nuevas tecnologías y en nuestro mundo de justicia y de derecho. Sí, yo creo que fue muy justo, yo creo que fue muy atinado de parte de los tribunales mexicanos, pues resolver en ese sentido. ¿Por qué? Porque estas empresas que, si bien aportan grandes beneficios al mundo, no los podemos desconocer, sin embargo, pues quieren tener en muchas áreas esa aplicar algo así como que estamos en hegemonía, todo el mundo, ¿no? Con los poderosos. Estamos en todo el mundo, pero no estamos en ninguna parte, porque pues para
para este tipo de control y para otras áreas. Digo, en la parte fiscal podemos ver exactamente lo mismo. Lo mismo, ¿no? Van brincando exactamente de países con beneficios jurisdicción fiscales. y no están en ninguna parte, ¿no? Entonces, creo que lo que tratan de buscar es ser irresponsables frente a su invención, y esto creo que no debe de ser. De acuerdo a la legalidad, ¿no? Exactamente. Exacto. Vamos a un corte, a escuchar avisos institucionales y estamos de regreso en unos minutos. ¿Seguimos, doctora? Sí. Un segundito. Como nada más queda uno, ¿con qué nos vamos? ¿Los derechos o...? No, sobre el juicio. ¿Sobre el juicio? Sobre el juicio y lo que dijo la Corte. Ok, seguimos eso. Ok, vamos al último bloque. Grabamos en 5, 4, 3, 2. Entonces, mira, yo creo que las implicaciones de este caso, lejos de que soy uno de los actores, es que esta inteligencia artificial hoy es puesta en la balanza de la justicia, ¿no? Sí, y vemos qué avances puede tener y con qué puede chocar o con qué principios puede tener una confrontación. Y dentro de todo este caso, que yo lo que he señalado, el juez de distrito le niega el amparo a Google y ellos presentan un recurso de revisión para que fuera revisado esta resolución por parte de un tribunal colegiado. Y en ese momento presento yo una revisión adhesiva, tratando también de explorar más los temas de dignidad humana que la primera sala de la Corte ha esbozado, y pido yo la tracción a la Corte. ¿Por qué pido la tracción a la Corte? Porque es un asunto que a mi juicio cumplía con los principios de trascendencia y de importancia para que fuera llevado al más alto tribunal. Sí, claro. Presento la tracción y la ministra Piña decide hacer suya esta petición, y en abril del año pasado la primera sala decide atraerlo. Ese es el primer punto. ¿Qué decide atraer? El recurso de revisión, radioescuchas, que presenta Google contra la negativa de amparo, donde había planteado el juez de amparo pues que no podrían ir más de los derechos humanos, que esta inteligencia artificial no puede ir más allá de los derechos humanos. Sí pueden hacer sus robots, pero también van a tener ya también, partiendo de estos postulados, pues ahora quieren estas empresas tecnológicas robotizar todo y que millones de gentes o miles de gente se queden sin trabajo, y también podremos advertir hoy que también hay derechos humanos que se pueden afectar, como en este caso particular, y que ya existe esa semilla en este precedente. En esta situación que fue atraída por la Corte, llegó a sesionarse el 6 de diciembre pasado, y donde Google se rinde ante la Corte mexicana. ¿Y por qué es importante este asunto? Porque esta primera fase que se ha llevado a cabo es nada más sobre la competencia. Si un gigante tecnológico, si una de las empresas más importantes de Internet puede ser juzgada por tribunales extranjeros, y en este caso el mexicano. Entonces, quien gana esta gran partida, yo te puedo decir que no es tu servidor, sino la justicia mexicana. Los jueces, un juez de amparo valiente, un juez de amparo que no se dobló, que no le importó que fuera el gigante tecnológico, sino que aplicó como debe ser nuestra Constitución. Y luego que la Corte también fue, como lo ha sido, uno de los grandes baluartes de las instituciones hoy de nuestro país, que tampoco se amedrentó y que enlistó el asunto, y quien se amedrentó fue Google y dijo: antes de que esto sea terrible para nosotros, se desiste del recurso de revisión, y como consecuencia del desistimiento se pronuncia la Corte que queda firme la sentencia que había dictado el juez valiente, que ha dado este gran precedente, un juez de distrito, que ha dado este gran precedente en donde ya cualquier ciudadano, atendiendo a sus derechos humanos, puede ya hacer valer cualquier acción, no solo en contra de Google, sino contra estas empresas que han venido desarrollándose en esta gran maraña que es el Internet, como decíamos, el nuevo descubrimiento que a partir de las guerras nació, ¿no? Entonces, para mí es muy importante decir, bueno, la trascendencia del asunto es, pues, que la justicia mexicana
y que la reforma constitucional del 2011, nuestros legisladores, sí tuvieron visión de plantear en esa reforma el principio por persona, con una visión, a lo mejor, si tú me dices, oye, ¿qué visionarios fueron? Pero de que todo este avance tecnológico, pues tuviera también que ser ponderado de acuerdo a los derechos fundamentales. Entonces, ¿quién gana en esta partida? Pues yo creo que gana la justicia mexicana, que no se dejó amedrentar, el juez valiente y los ministros honorables, y también los legisladores que hicieron esta gran reforma, y que son ellos, ambos, los que dejan este precedente. Y yo solo he sido un instrumento con el cual se ha fijado este gran postulado, donde hoy la empresa tecnológica Google, pues es de alguna manera juzgada ya por un juez mexicano. Y bueno, y respecto de este caso, ¿se ha pensado en algún momento también el ejercicio del derecho al olvido al cual hacías referencia? Sí, yo por eso quise... porque digo, bueno, la lesión se sigue causando. Mira, aquí es muy importante causando. y nos fuimos nosotros por la reclamación del daño moral, porque advertimos que estos temas de derecho al olvido está el instituto del INAI, y desgraciadamente, desafortunadamente, pues qué te cuento, mi querida doctora, que las reclamaciones que había por ciudadanos ante el INAI en contra de Google habían sido desestimadas por este algoritmo, por el mismo argumento que me plantearon a mí de que no había oficinas. En el año del 2015, 3 expedientes, el INAI dice, después de recibir las pruebas, esta famosa declaración jurada, le da valor probatorio y dice, Google no tiene domicilio en México, ni sucursal ni nada. Y esto fue bastante asombroso, que ya lo puse en conocimiento del presidente actual, que es una gente honorable y que ha tenido mucha apertura para conocer este caso, y que no se sigan unos precedentes fallidos. Pero lo más lamentable del INAI, que te lo quiero decir, es que en el 2015 él dice, no hay domicilio. Y 2 meses después, estás hablando agosto, septiembre, cuando dice que no hay domicilio de Google en México y que no puede dar trámite a estas quejas de ciudadanos que se veían afectados en sus derechos fundamentales, 2 meses después le da una licitación a Google con domicilio en México. Entonces es cuando uno dice, pues... tiene o no tiene, ¿no? Tiene o no tiene, pero más aún, pues de qué lado está, porque si es un órgano autónomo que está para tutelar los derechos de los ciudadanos, pues está muy lejos de cumplir su función. Y por eso sí te puedo decir que en este caso reconozco, y no dejaré de reiterarlo públicamente, la visión de nuestros legisladores del 2011 y nuestra justicia, que hoy ha dado uno de los precedentes, no solo en México, sino a nivel mundial, porque es el primer caso de una competencia por daño moral en el mundo contra la empresa Google, ¿no? Y la gran tristeza, pues que en esa época del 2015, los tentáculos de Google, pues sí fueron, el oráculo de Google sí fue lo suficientemente poderoso para inhibir y para dictar unas resoluciones totalmente injustas, totalmente deplorables, ¿no? Sí, ¿y qué desafíos se presentan en este tema? Mira, nosotros es una lucha constante, es una lucha de día a día, porque los jueces de primera instancia han sido un poquito también reticentes en darle la celeridad al juicio. Como tú sabes, se ganó ya la competencia, y ahora vamos a la segunda parte, si se condena a un daño moral y a retirar el blog a la empresa Google y al autor material que te hice mención, donde nos tardamos 1 año y medio en ubicarlo, pero por unas tácticas dilatorias de los jueces de primera instancia, que a mí en este foro me apena mucho decirlo, pero a tu pregunta, esos son los grandes desafíos. Así como hemos confiado plenamente en la justicia federal, desgraciadamente en la justicia del fuero común, pues tuvimos que recusar al primer juez, octavo de lo civil, porque era demasiado encaminado a entorpecer el juicio. Y te pongo un ejemplo, la notificación al tercero llamado juicio, por ley pues, tienen 5 días para hacerlo.
la hacía una al mes. Entonces, durante un año nos trajo con 11 notificaciones. Imagínate nomás lo que se pudo haber hecho en un mes. Entonces te hablo de estas, no situaciones de fondo, ¿no? Que dijeran que si tenemos, sino más penosas, ¿no? Porque lo que sabemos que este caso, ya en el fondo, si hay o no daño moral, pues también va a llegar a la corte. Ya al fondo del asunto, ahorita como repetimos, se resolvió la competencia. Pero estas tácticas dilatorias de violar la justicia pronta y expedita, pues dejan mucho que desear en un caso con un antecedente de esta magnitud internacional y que nosotros hemos ido documentando, doctora, porque la empresa Google es una empresa extranjera con unas leyes especiales sobre los temas que pueden realizar con autoridades mexicanas. ¿A qué me refiero? A que tienen leyes anticorrupción muy importantes y muy severas en los Estados Unidos, sí, de que empresas americanas, sus actos en el extranjero tienen que ser tan impolutos que no dejar ningún vestigio de ilegalidad o ningún vestigio de corrupción. Las políticas de integridad. Las políticas de integridad, los compliance, todo esto. Y yo lo he ido documentando tristemente en dos jueces del fuero común, en el juez octavo y ahora en el juez noveno, con decirte que el juez noveno se tardó en acordar promociones o escritos de nosotros, pues más de 60 días. En lo que invitó que tuve que plantear una queja y ya me iba hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por una excepción, por no haber dado trámite a un recurso, ¿no? Entonces vemos cómo los jueces del fuero común son reticentes en este tipo de casos, porque en lugar de entrar al fondo y decir, bueno, tiene o no razón el abogado, y pues no estamos de acuerdo con el abogado, y declarar que no procede la acción, y tendré un recurso de apelación, y llegaremos, como se los he dicho a los jueces, a la última instancia. Pero es muy penoso que en este asunto que se está documentando, que por un lado podemos enaltecer la justicia federal mexicana, cuando volteemos al fuero común, pues te digo con toda pena, pues tenemos a 2 jueces denunciados, ¿no? Imagínate, ¿no? Quejas en el Consejo de la Judicatura, y todo con el propósito de ser muy escrupulosos nosotros en este caso, porque sabemos que va a ser un precedente importante y no queremos dejar duda de ninguna actuación, ¿no? Nosotros lo que estamos esperando es que tenemos un caso de inteligencia artificial, de la actualización más importante que hay ahorita, de un algoritmo, de un gigante tecnológico basado en la justicia. Eso es lo más importante, no tanto que si la reparación del daño moral, sino todo este avance tecnológico, cómo repercute y cómo ya está en un juzgado, y si se equivocó o no se equivocó la máquina de Google, o si la máquina de Google fue más inteligente en su algoritmo contra los derechos fundamentales, contra el principio pro persona. Creo que el debate es de altura. Sí. El gran debate es de altura, de fijar un excelente precedente que puede ser en contra de tu servidor, pero que se fije. Y no estar con temas infantiles de los mismos jueces, estar dilatando un juicio tan importante y tan novedoso para el foro, no para mí, porque yo digo, el tema es que fije un gran aspecto interesante en esta gran revolución digital, ¿no? Claro, no solamente el cumplimiento del derecho de acceso a la justicia en los términos que lo plantea el artículo 17, sino que tiene todavía el plus de que es una situación que está a través de los medios y está de manera permanente, no es quizá una publicación de periódico que ahí está, lo puedes checar y ya después pues se fue olvidando, sino en cualquier momento cualquier persona, ¿no? Diríamos las 24 horas del día, los 365 días, cualquiera que quiera googlearlo, pues lo primero que encuentra es eso, y se está generando de manera permanente ese daño. Entonces, ¿no? Por eso los jueces debieron de ser todavía aún más expeditos, ¿no? Mira, yo creo que este juicio, como me pueden decir, es como cualquier otro para un juzgador, y creo que así debe serlo, pero lo que no debe de serlo es que tengan tácticas dilatorias que empañan a la justicia citadina.
Claro. Por eso yo te hago una Que gran... se quede imagen. esa imagen, porque bueno, pues en este ensayo, pues estamos narrando como casi si fuera una novela, el tema de la inteligencia artificial ante la justicia. Y desgraciadamente esta justicia yo la divido al nivel federal de manera excelente y honorable, ¿no? Y Sí. a nivel local, pues a empujones, con quejas en el Consejo de la Judicatura, con jaloneos con un juez, este último juez para darnos un exhorto. El juez se tardó, nada más lo tenía en su escritorio, se tardó 15 días en darnos un exhorto y tuve que presentar 3 quejas en derechos humanos del tribunal, ¿no? O sea, ves denigrante ese aspecto, ¿no? Que en lugar de decir, mire, aquí está su exhorto, licenciado, y yo le voy a dictar sentencia y va a ser tan fundada, tenga usted o no tenga razón, pero no puede ser que un asunto, como cualquier otro, digo, te tardes en tu cajón 15 días y retengas un exhorto para emplazar al autor material del blog, ¿no? Creo que esto nos deja muy mal parados y yo lo he expresado con las máximas autoridades del tribunal y ya han ellos tomado cartas en el asunto, gracias a Dios, donde la última vez que llegué le dije, oiga señores, en su cajón tiene el exhorto el señor juez noveno de lo civil del Distrito Federal, 15 días, no nos los quiere dar, después de ir casi a 3 quejas en ese lapso de 15 días en derechos humanos, pues deja mucho que desear en este asunto y en cualquier otro, Claro, de que en qué nivel, por algunos jueces, claro, que no todos son, todos, ¿no? Sí, pues pero... se dejan impactar por el oráculo de Google. Bueno, y que uno diría como para qué, si de todas maneras... Que dictan la sentencia se que tiene tienen que dictar, a Exacto. favor o en contra, pero con Exacto, valentía, con honorabilidad, con fundamentación, y no con estas tácticas que denigran la justicia, que la hacen ver muy mal, ¿no? Claro. Bueno, pues también hay que reconocer la manera en que te has defendido en este juicio. Pues mira, hemos sido lo como, por eso yo te impecable, contesto a tu pregunta, son los retos día a día, ¿no? Porque estamos luchando contra la segunda empresa de valor bursátil en el mundo, ¿no? Claro, Y por eso todos estamos los documentando, intereses. doctora, por eso estamos documentando todo, porque sabemos que a lo mejor el actuar de nuestros jueces, pues va a tener que ser investigado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Sí, también. También, ¿no? Entonces, yo por eso he documentado todo y lo único que buscamos es que se actúe conforme a derecho y que en su momento se dicte una resolución en esta revolución digital, en este avance tecnológico. Pues muchas felicidades. En este último minuto, algo que quieras dejar para la audiencia, digo, creo que... Pues mira, yo sido agradecerles muy a los explícito. radioescuchas este tema hoy del internet que es apasionante y tan es apasionante que el primero que hice soy yo y que estaré con ustedes los próximos meses para presentarte el famoso libro del caso Google y que hoy todavía no tenemos el título definitivo, pero puede ser Google y su inteligencia artificial ante la justicia mexicana. No, me parece excelente. Entonces espero me inviten, ya que estemos, Claro que en donde daremos pauta de todos estos tópicos filosóficos, innovadores, de la actualidad, y una parte, el algoritmo planteado en el juicio. Muy interesante, pues muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes. Y bueno, simplemente recordarles que el 17 de marzo tenemos una carrera organizada por las autoridades de la Facultad de Derecho. Jóvenes, inscríbanse, están a tiempo de prepararse. Hay una de 10 kilómetros, una de 5 y una caminata un poquito más corta. Ya saben, como dicen, en mente sana en cuerpo sano. Y igualmente los invitamos a un evento que tendremos el 21 de febrero sobre la reforma fiscal de los Estados Unidos, sus repercusiones en la economía mexicana. No me queda más que agradecer nuevamente a nuestro invitado. Muchas gracias, maestro. Agradecer al maestro César Alanís en los controles y al abogado Juan Negrete Zaragoza, que nos hace favor de apoyarnos y acompañarnos, deseándoles que tengan una excelente tarde de viernes. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.